Muy buenas tardes. El siguiente trabajo tratará sobre un podcast basado en una historia de terror. Los siguientes integrantes son Mayrin Celina Pérez Alonso, María José García Rosales, Fátima Méndez López y Jitsi Saraí Galindo Reyes. La primera historia lleva el título de La serpiente con mil colores. La historia comienza en un pequeño pueblo de Chiapas, ubicado en Villa de Comaltitlán, en una pequeña ranchería llamada La Gallina Correteada, la cual era caracterizada por una gran gastronomía, por sus hermosos paisajes y por su gran diversidad de flora y fauna. En ese lugar se encontraba un río, el cual tenía un relato al cual a todos intrigaba. La historia de una serpiente, la cual criaba y mantenía el río a flote. Los habitantes de ahí cuentan que por las noches la serpiente se aparecía para cuidar el río y sus hermosos colores iluminaban todas las aguas de ese lugar, hasta que un día llegaron unos cazadores a el lugar e invadieron y envenenaron las aguas de ese río. El río empezó a secarse y la flora y fauna desaparecían día a día, y así en su mayoría, hasta que un día un pequeño viejecillo se apareció en ese lugar y encontró a un par de señoras a las cuales les contó la razón de por qué el río empezaba a secarse. Las señoras, un poco desconcertadas, preguntaron la razón. El viejecillo respondió que la serpiente era un espíritu el cual habitaba en el río, el cual cuidaba las aguas y velaba por su bien y su bienestar, que lo habían hecho enojar y que el río había decidido marcharse de ese lugar, y que para que ese río volviera a la vida necesitaban que las personas que habían envenenado esas aguas le pidieran perdón a ese mismo ser. Entonces, ese día por la noche, los habitantes de ese lugar se tomaron en conciencia y decidieron buscar la forma de remediar el daño causado por ello. Pero por la noche, cuando visitaban el lugar, se encontraron a un ser de apariencia extraña, el cual, enojado, les pidió que se fueran de ese lugar y que si volvían a molestarlo pasaría alguna catástrofe muy fea en su familia, a lo cual ellos no tomaron conciencia y siguieron en ese lugar. Trataron de dialogar con la persona, pero al ver su enojo, las aguas de ese lugar empezaron a tornarse de un color extraño, algo turbio y desconcertador. Los habitantes se asustaron y camino a su casa vieron un camino lleno de fuego, el cual pisaban y salían miles de cenizas. Al llegar a su casa, algunos de ellos presentaron pérdidas de sus familiares y muchos de ellos llegaron a perder la vida. A la mañana siguiente, muchas personas del pueblo empezaron a preguntarse qué había pasado, lo cual desconcertó a muchos, ya que no recordaban lo que había pasado. Había muchas muertes y el río se había secado. Desde ese día, los habitantes jamás volvieron a pisar esas tierras, ya que creían que estaban malditas o poseídas por algún ser extraño del otro mundo. Cuenta la leyenda que jamás han vuelto a pisar esas tierras, que persona que entra no vuelve a salir jamás. Y esa historia ha envuelto ese pueblo, esas tierras y las vidas de cada una de las personas o familiares que cuentan lo mismo, que ese ser tomó venganza de lo aquello sucedido esa noche. Las brujas de Tepeyanco, Tlaxcala. Esta historia comienza en Tepeyanco, en un pueblito, donde en una noche, hace muchos años, se comentaban entre los vecinos que veían a una mujer que siempre salía con su hija todas las madrugadas y las hacían llamar brujas. Tiempo después, se escuchaba y murmuraban que todo era verdad, pues se veía por las noches cómo una de ellas salía por la parte del techo de su casa y se convertía en un ser inexplicable, con una forma muy rara. Lo único que se podía apreciar eran unas patas largas, que las dejaba en el techo mientras se iba volando. Se dice que este suceso permaneció por muchos años,
hasta que las dichas brujas murieron. Se comenta que aún sin vida se logra ver en las madrugadas cómo salen volando. Regreso de la vida a la muerte. Esta historia ocurre en Tlaxcala. Todo inicia hace muchos años, donde se encontró una mujer sin vida. Ese mismo día, por la noche, justamente a las 11, cuando ya se encontraban todos velando el cuerpo, se percataron que el cuerpo se había movido, pues la mujer poco a poco regresó a la vida. Cuando se levantó de la caja, todos inmediatamente corrieron por agua bendita, ajos, alcohol y todo lo que encontraron para limpiarla. Cuando ya había pasado ese desagradable momento, todos estaban en shock, pues nunca habían presenciado un suceso como ese. Cuando pasaron algunos minutos, la mujer les contó que solo vio un tramo oscuro y caminó, y al llegar a la salida, se encontró con dos caminos. Uno estaba totalmente limpio, mientras que el otro estaba lleno de espinas, y justo cuando iba a caminar hacia uno, se encontró con un anciano, el cual le dijo que mejor se regresara, que aún no era el momento de su partida, y así fue como la mujer se dio la vuelta y volvió a la vida. Los duendes de Tlaxcala. Esta noche ocurrió en Tlaxcala, en un pueblo donde en una cierta noche se encontraba una familia, la cual se reunía todas las noches para cenar. Ese mismo día, cuando ya todos empezaban a retirar para irse a dormir, una mujer llamada Carola salió en la noche, pues para llegar a su casa tenía que atravesar un terreno, y dicho terreno estaba totalmente oscuro, donde antes de llegar a su casa sentía como que alguien más caminaba junto a ella, y cuando por fin faltaba poco para llegar, se encontró muchos niños chiquitos, a los cuales rodearon en un círculo diciéndole que sí, que quería jugar con ellos. Ella mostraba con miedo que le fueran a hacer algo, por lo que aceptó. Se comenta que ellos en agradecimiento le dieron mucho dinero. Con los años, la señora Carola construyó una casa enorme, la cual más grande de aquí.